Hola, ¿cómo estás? Yo soy Alfonso Gutiérrez y estás en tu programa Energía Sanadora, Energía de Amor. El día de hoy estoy muy contento porque vino a visitarnos un amigo de toda la vida. Marino, ¿cómo estás? Muy bien, Alfonso, gracias por invitarme. Muchas gracias, Marino. Y el día de hoy vamos a tener un programa padrísimo. Yo creo que muchísima gente ha escuchado esto. ¿Qué son las flores de Bach? Pero ¿cuánta gente habrá tomado una terapia de flores de Bach? ¿Por qué sana? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Todo eso nos lo vas a explicar a lo largo de este programa. ¿Ok? ¿Estás listo? ¿Empezamos? Sí, estoy listo. Gracias. Marino, cuéntame un poquito. ¿Quién es Marino? ¿Cómo llega a la espiritualidad? ¿Cómo descubre que existe algo que se llama flores de Bach? Sé que tú haces muchísimas más cosas aparte de flores de Bach, pero ¿cómo llegas a la espiritualidad? Bueno, yo creo que a la espiritualidad llegué desde que nací, ¿sí? Pero más bien a la terapia floral. A la sanación. A la sanación. Llegué gracias a un contacto en la preparatoria. Sí. Era un maestro de acupuntura, entonces decidí tomar un curso con él. Él, además de acupuntor, es una persona muy espiritual, entonces nos enseñó mucho de la espiritualidad desde la perspectiva china. Y de ahí me empezó a interesar el tema de los ángeles, el tarot, la numerología, etcétera. Tú ya sabes que este mundo es muy amplio, entonces... Y hay demasiadas cosas para entrar al mundo de la sanación y al mundo espiritual. Y tú tomaste tarot, tomaste acupuntura, que me consta los años de servicio de acupuntura que llevas para con toda la gente. Ajá. Y las flores de Bach es un tema súper importante dentro de la sanación. Así es, muy importante. ¿Qué son las flores de Bach, Marino? Bueno, pues las flores de Bach se basan en un sistema energético, de curación energética, y están elaboradas de flores principalmente, aunque ya modernamente se hicieron elixires florales, entre comillas, de plantas completas, por ejemplo. La mayoría son remedios hechos a base de flores. Pero ya hay muchísimos otros, o se ha ido diversificando porque ya hay flores de California, hay flores aztecas, hay flores de Bach, todo eso. Pero las originales son las flores de Bach. Así es. El primer sistema floral que se creó, porque es un sistema de 38 flores. Esas 38 flores tienen correlación entre sí y abordan prácticamente todos los estados emocionales del ser. Entonces estamos hablando que tú no sanas nada físico, tú sanas la emoción y en automático sana la parte física del cuerpo. Así es, o sea, muchas personas pueden utilizar la terapia floral para abordar situaciones físicas, pero el planteamiento base tendría que ser tratar la emoción para que entonces haya una consecuencia de sanación a nivel físico. Y yo creo que a lo largo de todos los años que has estado con todo esto y paciente tras paciente y sigues aprendiendo, pero realmente has visto milagros en todo esto, ¿no? Pues sí, la verdad es que hay casos sorprendentes, también hay casos en los que te quedas con ganas de que hubiera sucedido algo mejor, pero sí hay casos infinitos de recuperación. Pero esto que tuvo que suceder, que no sucedió algún caso de éxito, fue también por la parte emocional de la persona, ¿verdad? Definitivamente sí, o sea, cada caso es único. Entonces, una persona es todo un conjunto o cóctel de emociones, de circunstancias externas, emocionales, familiares, etcétera. Entonces, por eso no todos los casos, aunque se aborden con las mismas flores, van a tener los mismos resultados. Ok, bueno, vamos a empezar por partes. Las flores de Bach, ya me explicaste que son esencias florales. Así es. Pero yo lo que he visto es de que te hacen y te preparan tu frasquito con tu esencia y después yo ya lo tengo que poner en un vaso con agua o a lo mejor con un goterito o algo así, ya es dependiendo de lo que dice el especialista. Pero, ¿cuál es tú llegas y yo te digo, me duele la cabeza y tú ya me das un remedio o me haces una entrevista o cómo descubres qué es lo que yo necesito? Bueno, lo ideal, lo que a mí me gusta hacer más es una entrevista con el paciente. Okay. En base a esa entrevista, pues vas obteniendo la información de salud, porque muchas veces las personas acuden por cuestiones físicas, aunque como te decía, no es la base del diagnóstico. Uno tiene que ir observando cuál es el estado emocional del paciente, qué situaciones ha experimentado recientemente, en qué situaciones a lo mejor se quedó enganchado o hay un conflicto en particular que le está costando trabajo resolver
y en base a eso entonces se eligen una serie de esencias florales de Bach o de otros sistemas para prepararle su fórmula personal. Entonces esto sí es una cosa personal. No es de que tengas ya preparado 25 frascos y de que llegan y les das sus gotitas. O sea, esto es, va a hacer un análisis de acuerdo a una plática, indago en la persona, indago en sus emociones, indago en su vida, y en base a ese resultado, con lo que tú sabes de cada una de las esencias, le das su fórmula específica. Así es. Esa es la forma en la que más puedes profundizar en el trabajo de terapia floral. Ahora, también existen, como decías, unos preparados que ya incluso se venden así. Por ejemplo, el Rescue Remedy es una combinación de esencias florales del sistema de Bach, pero hay otras marcas de otros sistemas florales, por ejemplo, australianos, brasileños, inglesas, etcétera, o de California, por ejemplo, que tienen como objetivo un tema particular. Por ejemplo, hay fórmulas para el miedo, para abordar el miedo, o fórmulas para abordar depresión, o fórmulas para exámenes. Hay una que le dicen así, fórmula de examen, y es muy interesante porque se trata de potenciar el intelecto de la persona para ayudarlo a que tenga mejor concentración, para que mejore su memoria, etcétera. Pero esas fórmulas ya prediseñadas se pueden tomar, pueden ser muy efectivas también, pero eso es más cuando no vas a tener la oportunidad de tener una entrevista con el terapeuta. Porque hasta las venden en lugares como en farmacias, en todos lados puedes encontrar como las genéricas. Exactamente. ¿Okay? Esto está chistoso y está raro porque cuando yo doy los cursos de péndulo o todo lo que es energía, decimos que la parte de los miedos tienen que ser claros y específicos para ver cuál es el miedo y quitar ese miedo y poner la parte opuesta en positivo. Pero si lo hacemos en general, los miedos, no pasa nada, porque no estamos como llegando a la raíz del problema. Eso se me hace como chistoso ver estas fórmulas en Flores de Bach, pero bueno, ya nos especificaste o ya nos explicaste cuál es la razón por la cual se están vendiéndose como en general. Es como un levantón. Sí, exactamente. Como un levantón, no te sanan, pero sí te impulsan a hacer lo que tienes que hacer en tu día. Si ya quieres sanar emociones, ya es específico. Sí, yo creo que lo más importante es considerar que la terapia floral es muy amplia y que básicamente es para resolver conflictos emocionales, pero tenemos chance de utilizar como aproximación una fórmula que puedes comprar ya prediseñada, o mejor ir a una terapia especial para ti de terapia floral. Marino, cuéntame un poquito. Yo he visto que pues en publicaciones en Facebook o a lo mejor en algún curso o algo que podamos ver, de repente dicen que deja de fumar con flores de Bach y sana las adicciones con flores de Bach y todo eso. ¿Sanan adicciones? Es verdad que puedes dejar de fumar, es verdad que puedes romper con todos estos vicios yendo a una terapia de flores de Bach. Bueno, más que ir a una terapia de flores de Bach, yo creo que en estos casos se necesita todo un abordaje del paciente. Entonces, obviamente no va a ser solo una sesión, van a ser seguramente muchas sesiones. Cada caso, como decía hace rato, es único. Entonces, la terapia floral no sirve para sanar adicciones como tal. Sirve para acompañar todo el proceso emocional del paciente con adicciones. Entonces, para mí sí me parece un tema muy importante de no tomarlo a la ligera, porque las adicciones no solamente pueden ser simples o sencillas, hay adicciones muy complejas, hay personas con adicciones muy fuertes y con entornos que además les refuerzan esas adicciones. Entonces, por eso creo que se debe de abordar con muchas disciplinas, no solo con la terapia floral. Y todas apoyan a la situación, que es la adicción. Exactamente. Entonces, la terapia floral ha demostrado en muchos casos ser un ayudante buenísimo para pacientes que están tratando de superar una adicción, pero no considero en mi experiencia particular que sea la única forma de abordarlas. Sí, porque ahí viene la adicción y cuál es la emoción raíz de esa adicción. Exactamente. Puede ser comer mucho y bueno, te lleva a la obesidad, o puede ser a lo mejor lastimarse físicamente, o a lo mejor algún caso de drogas o mil cosas nosotros lo que vemos solamente es la punta del iceberg, ¿verdad? Exactamente. Pero la emoción está ahí abajo y a lo mejor la emoción viene por
por situaciones de clan familiar. Claro. Entonces hay que sanar todo el clan familiar para poder quitar la adicción. Claro, y hay situaciones químicas también. O sea, no, por ejemplo, una adicción a comer sí tiene más que ver con cuestiones como las que mencionas, pero una adicción a una sustancia química tiene otros puntos que tratar y esos tienen que ser a nivel médico y no solo a nivel terapias de complemento psicológico o alternativo. Ok. ¿Cuál es la parte que trabaja en las flores de Bach? Entonces trabaja las emociones. En automático, si quitas mi miedo o quitas mis limitaciones o quitas mi emoción negativa, sano. Así es. ¿Ok? Y sano todo, porque la enfermedad es una emoción. Empezó como una emoción y se convirtió en una mala enfermedad, en una mala situación. Entonces tú estás atacando la emoción. Pero estamos hablando también de que, por ejemplo, la obesidad viene por una emoción, por un trauma, por una situación, por algo así. Una flor de Bach puede sanar la emoción del pasado o la situación de la violación o la situación de todo eso para ayudar al hoy. Sí, pero tenemos que considerar algo muy importante. La terapia floral va orientada entonces a apoyar al cuerpo emocional, ¿sí? Lo que muchos terapeutas también llaman el cuerpo del dolor, ¿no? Esa memoria, ese origen emocional de un trastorno, por ejemplo, físico o de un problema como el que mencionas tú de la obesidad. Pero acuérdate que la obesidad es una consecuencia a lo mejor de diversos factores. Entonces el emocional sería uno de ellos y obviamente vendrán otros aspectos que abordar con la persona, ya sea sus hábitos alimenticios o sus hábitos físicos o por qué le cuesta trabajo tener, por ejemplo, buenos hábitos físicos o animarse a hacer un cambio en su alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, sí, son varias creencias que te pueden llevar a todo eso. Exactamente. Entonces tú lo llevas desde la emoción. Sí, tenemos que observar cuáles son las emociones raíces, cuáles han sido las experiencias de esa persona para saber qué tipo de fórmula o de abordaje terapéutico hay que darle con la terapia floral. Ok. Oye, amigo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un flores de Bach y un aceite esencial que también se lo tienes que poner las gotitas a tu agua y te tomas el agua? Entonces ahí estás haciendo el mismo, para mí sería el mismo proceso, unas gotitas en un vaso con agua y me tomo el agua. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia de flores de Bach y aceites esenciales para sanar? Ok, los aceites esenciales están hechos de diversas partes de una planta, pueden ser desde la raíz, hojas, corteza, flores o frutos, y son componentes químicos, entonces son destilados en los que se concentran ciertos aceites aromáticos de la planta. Tienen efectos más a nivel físico porque son sustancias químicas y también tienen algunos efectos demostrados a nivel emocional. ¿Por qué? Porque estimulan nuestro sistema nervioso central. Entonces se usan a nivel externo, aunque hay marcas de aceites esenciales que recomiendan también su uso interno, ya sea vía oral, por ejemplo. No todos los aceites esenciales se recomienda tomarlos y también aplicarlos en la piel. Muchas veces tiene que ser forzosamente diluidos en aceite o en crema o otro vehículo. Sí, te dicen que lo pongas como en aceite de coco para que después te lo untes y todo porque podría llegar a quemar, ¿no? Así es. Entonces, tiene la aromaterapia, estamos hablando de los aceites esenciales, tiene aplicaciones más físicas, pero por consecuencia también puedes estimular ciertos centros del sistema nervioso para generar respuestas emocionales. Por ejemplo, hay muchas personas que tenemos memorias de recuerdo, memorias de aromas que nos generan bienestar. Porque nos recuerda a lo mejor a nuestra mamá o algo que comimos y que nos gustaba mucho o entornos de paz o de tranquilidad. En las esencias florales o elixires florales que se usan en terapia floral o las flores de Bach, no existe registro químico, entonces no hay aroma en el preparado. Están orientadas más al nivel emocional y energético y no tanto al físico.
Esa sería la diferencia entre aromaterapia y terapia floral. Y todo esto lo aprendemos en los cursos que tú das, ¿verdad? Así es. Todo esto, más al ratito nos vas a decir claro que sí, el día que empiezas y cuántos cursos hay y qué son y qué vamos a vivir en esas experiencias de tomar el curso, porque al final de cuentas salgo como terapeuta, ¿verdad? Sí. Ok, pues entonces yo creo que Jacob tenemos que apuntar al curso, ¿ok? Ojo, ok. ¿Cuál es la diferencia de tomar las flores directamente y a ponerlas en un diluido en agua? No hay gran diferencia porque el agua es un vehículo que ayuda a contener energéticamente la estructura del elixir. De hecho, yo recomiendo hacerlo más en el agua, en poquita agua, no mucha agua, porque a veces a los pacientes se les van los chorritos en lugar de las gotitas. Ajá. Entonces de repente me dicen, ya se me acabó la fórmula a la semana, y la fórmula normalmente dura 3 semanas. Okay. Entonces recomiendo que lo pongas en agua, lo tomas de un trago. Es muy fácil checar, contar y te lo tomas y es la dosis justa. No por tomar más voy a sanar más rápido. Por supuesto que nada más es desperdiciar producto. De hecho, algo bien importante a recalcar es que la terapia floral no tiene el objetivo de la medicina alópata. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una situación de mucho estrés y me duelen los hombros o me duele la cabeza como consecuencia de esa tensión, el tomar las flores de Bach o la terapia floral no es para que se me quite el dolor de cabeza en el momento que me las tomo, como si me tomara un analgésico o un relajante. Es para ayudarme a observar el origen emocional. A lo mejor tengo miedo de no cumplir o miedo de no dar los resultados adecuados, o me siento incapaz de resolver ese reto, y entonces al darme cuenta de dónde me está viniendo el estrés, puedo tomar una decisión al respecto, y la energía del floral me va a ayudar a hacer el cambio o a tomar las decisiones más correctamente. Entonces, no son paliativas en la mayoría de los casos, sino más bien resolutivas. Ok, tú como experto y terapeuta en flores de Bach, ¿recomiendas que jamás dejes la medicina, que no separes o no nada más te vayas con alguna situación por flores de Bach? Que sí sigas yendo a un tratamiento con médicos, que sí sigas yendo a hacer de todos los estudios, todos los análisis, y esto es para reforzar y potencializar todo. Sí, así es. Aunque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha recomendado en muchos de sus textos a las instituciones de salud del mundo el uso de la terapia floral como complemento, es muy importante que no pretendamos que una terapia floral sustituya a la atención médica en caso de cuestiones físicas, y muchas veces a la atención psiquiátrica o psicológica. ¿Por qué? Porque aunque muchos psicólogos conocen terapia floral, que me parece la combinación más perfecta que hay, también hay mucha gente que tiene temas emocionales que requieren de un protocolo y un seguimiento más profundo y profesional, y quieren resolverlo solo tomando las gotitas de terapia floral. Entonces creo que vale la pena, sobre todo cuando son cuestiones más del cuerpo, no olvidar que existe el médico. Ok. Marina, hay muchísimas personas médicos que te dicen que no puedes tomar ciertas flores o frutas o productos si estás tomando ciertos medicamentos, porque podría ir en contra del beneficio de la pastilla que te estás tomando. Así es. Las flores de Bach afectan si tú estás enfermo de alguna situación. Bueno, no se dice enfermo, si tú estás pasando alguna situación, las flores de Bach afectan en la sanación de la persona por tomar una pastilla para alguna situación que estén pasando. Bueno, en general no. Okay. Pero bueno, me ha tocado en mi experiencia que hay gente que el brandy que se usa como base del preparado sienten como irritación en el estómago, y es una cantidad mínima, son mínimos mililitros en la preparación, pero hay gente muy sensible del estómago que no las puede tomar así. Entonces se preparan en lugar de brandy con una base de vinagre, por ejemplo, o de celulosa, dependiendo del caso, ¿no? No siempre llevan alcohol para esas personas. O hay gente que una quimioterapia no afecta una flor de Bach para que el beneficio
químico de la quimioterapia no contraindica, no quita beneficios, alguna persona que esté tomando pastillas para algo en la vida, ¿no les va a afectar? No hay interacción química con todos los medicamentos que se pueden utilizar, más bien podrían ser sensibilidades específicas de la mucosa gástrica, por ejemplo. Ahora, también en algunos casos, por ejemplo, yo tuve un caso personal cuando mi papá estuvo hospitalizado, entonces no era recomendable darle algo tomado por la misma situación de salud que tenía y la vigilancia médica que llevaba. Entonces, lo que se puede hacer en esos casos es aplicarlo tópicamente. O sea, así como la aromaterapia se puede aplicar disuelta en un aceite vehicular, por ejemplo, también las esencias florales de Bach o de otros sistemas se pueden poner en un aceite, en una crema o en un gel y se aplica físicamente. Y puedes tener no exactamente los mismos beneficios, pero muy cercanos a la aplicación oral. Ok, entonces lo que te estoy entendiendo es, por ejemplo, las flores de Bach no son milagrosas, es un proceso para llegar a la sanación. Claro. Entonces tu cuerpo tiene que estar como que es el momento de carga de todas estas esencias hasta llegar a un nivel en el que tu mismo cuerpo ya lo pueda tener y empiece a segregar lo que tenga que segregar para sanar. Es un proceso de carga, tomar las gotitas todos los días, todas las gotitas, para estar llegando a ese nivel mínimo indispensable para que tu cuerpo ya pueda trabajar con ayuda de estas esencias. ¿Así sí, va? A nivel físico, exactamente como lo dices, y también a nivel emocional, porque obviamente la primera toma no va a generar suficiente energía para que tú digas, sí, ya caí en cuenta, esto es lo que me pasa, lo puedo resolver así. No, por eso las dosis son al menos 4 tomas al día, son durante 2-3 semanas consecutivas. ¿Para qué? Para que vayas elevando primero el patrón vibratorio y después lo sostengas. Mientras ya estás en ese proceso de sostener el patrón vibratorio, es cuando la persona comienza a notar los cambios más tangiblemente. ¿Cuál es la en todas las terapias, por ejemplo, terapias holísticas de Reiki o de ángeles o de péndulo, que van a terapias, todo esto, Theta Healing, lo que yo me encuentro mucho es de que las personas van por abundancia, van por amor o van por salud. ¿Ok? Son las 3 principales situaciones por las cuales una persona va a las terapias que yo hago y que yo soy parte de. Contigo en Flores de Bach, ¿hay algún común denominador? Pues mira, principalmente temas de salud física, aunque insisto, no son para tratar al cuerpo, pero sí para los orígenes emocionales de esos trastornos físicos. El otro, sin duda alguna, es cuestiones sentimentales, de pareja, duelos, separaciones, conflictos de sexualidad incluso. Y otro de los puntos más comunes, es interesante, pero son tratamientos para sus mascotas. Ok, también se le puede dar las flores a las mascotas. Y se le pone en su agüita igual, en su agüita que toman. De hecho, algo bien interesante y muy lindo es que los niños y las mascotas reaccionan mucho mejor a la terapia floral que los adultos. Porque los adultos ya traemos toda una historia, un paquete de situaciones y de emociones y somos más resistentes a nivel mental para soltar y cambiar cosas, ¿no? En cambio, los niños y las mascotas, además es sorprendente porque ni siquiera se pueden, ¿cómo se dice? Cuando te haces coco wash, cuando tú solito te predispones a que va a funcionar o a que no va a funcionar. Exactamente. Con los niños no, o sea, no se necesitan predisponer a la terapia floral, ni siquiera saben para qué las están tomando, y obviamente las mascotas menos. Porque no tienen juicios, por eso no afectan los resultados. Exactamente. Entonces, con los niños y las mascotas los resultados son rapidísimos, son sorprendentes. Y mucho es porque no interfieren en el proceso curativo de la flor. Entonces, para las mascotas puedes abordar cualquiera de sus estados emocionales. Muchísima gente me pide fórmulas para sus perritos o sus gatitos, sobre todo los perritos en época de fiestas de cohetes y esas cosas, para tranquilizarlos. Para tranquilizarlos, para que no estén tan asustados. Para perritos que ya no quieren comer. Oye, para perritos cuando tienen que viajar y que se tienen que
el estrés, todo eso también sirve entonces. También sirve para eso. Igualmente para los niños cuando van a entrar a la escuela o cuando se cambiaron de casa o se asustan en la noche. Hay muchas fórmulas. Que los papás se separan y que los papás están divorciándose, entonces vamos con nuestro hijo para una terapia de flores de Bach para equilibrar sus emociones y que no le afecte más de lo que podría pasar la situación que está viviendo el niño, ¿no? Que es una separación familiar. Exactamente. Muchas veces me dicen, oye, entonces tengo que llevar al niño a la consulta o al perrito o al gatito. No. O sea, con los niños y con las mascotas, casi todo lo que necesitamos conocer, pues nos lo transmite el papá o los dueños, ¿no? Entonces, no es necesario que los niños o que las mascotas vayan al consultorio. ¿A partir de qué año un niño podría empezar a tomar estas flores? Desde bebés. En mi experiencia, desde bebés. Insisto, cuando la gente se asusta de darle algo tomado a un bebé, por ejemplo, no hay problema, o sea, lo importante es que haya contacto con el patrón vibratorio de la flor. Entonces, se puede dar un baño de tina para el bebé, en el agüita se ponen las gotas de la fórmula o de la flor que quieras usar. Y si le da un trago no pasa nada. Y si le da un trago no pasa nada. Bueno, si tiene jabón, sí. Pero no pasa nada. O a los perritos, a veces no se toman el agua cuando les pusiste las gotitas porque la tiran o porque se les ensucia, etcétera. Entonces, para no estar poniendo las gotas a cada ratito, también lo que les sugiero es humedecer la punta de los dedos y darles un masajito adentro de la oreja. Okay. O sea, por la parte de adentro de la oreja del perrito. Bueno, del ya gatito. Estás ocupando todo tu conocimiento de acupuntura. Pues de todas las terapias energéticas que se pueden aplicar. Qué padre. ¿Cómo van las flores de Bach? Y un tema que es como muy de moda, es alergias. Las alergias para todo. Cada día se descubren nuevas alergias, nuevas situaciones. Hace 10 años el gluten no existía y ahora todo el mundo es alérgico al gluten. Hace 20 años comías huevo de bebé y ahorita no le puedes dar huevo a no sé quién hasta que ya tenga no sé cuánta edad. Entonces cada vez vamos creciendo con más alergias, conscientes o inconscientemente, o nos las creamos emocionalmente o las creamos para nuestros hijos. Pero ¿qué tiene que ver las flores de Bach con las alergias? ¿Se puede tratar? Sí, puedes utilizar la clave, como decía hace un rato, es identificar el porqué a nivel emocional. Entonces, como bien dices, muchas alergias modernas son una por sobreexposición a ciertos elementos químicos, tal cual. No tienes que buscar forzosamente un origen emocional. Pero también es cierto que muchas alergias surgen a partir de una experiencia negativa. O sea, por ejemplo, una situación de conflicto al momento de estar utilizando cierto alimento o cierto medicamento o en un entorno en particular. Hay gente que se siente con síntomas de alergia cuando sale al campo. No importa qué tipo de lugar, y no siempre es ni el polen, ni la tierra, le echo la culpa a eso, ni pero el realmente pastito, no es. Sino que hay una memoria en una experiencia en el campo en la que se vivió un conflicto o un shock. Generalmente las alergias, como seguramente lo sabes, tienen también un origen en la intolerancia. Entonces muchas personas que están experimentando periodos en los que les está costando mucho trabajo aceptar algo en su vida, empiezan a manifestar ciertas sensibilidades o alergias a alimentos. Espérame tantito, déjame saludar a una amiga. Hola Perlita, ¿cómo estás? ¿Escuchando esto? ¿La intolerancia a cambios? Seguimos, porque es una amiga que cambia de ciudad, cambia de residencia, cambia de país y de repente 2 años después está con reacciones de alergias. Entonces a lo mejor es lo que acabas de decir, emocionalmente el adaptarse y la intolerancia al lugar, ¿no? Pasa mucho, la verdad es que pasa más. Que no sería, habría que investigar, pero podría ser alguna. Sí, es un factor común, es algo que es muy probable que esté sucediendo. Insisto, no podemos categorizar, yo creo que con todas las terapias holísticas o alternativas tenemos que cuidar mucho ese punto. O sea, no son para solucionarlo todo ni inmediatamente, y a veces necesitaremos a lo mejor varias terapias, un proceso más largo
pero el objetivo siempre es que la persona sane desde adentro, o sea, desde el origen de la situación y no desde afuera como un paliativo, porque si no al rato otra vez vamos a Sí, es como si nada más estuviera tomando una aspirina y nada más me quita el dolor de cabeza por 2-3 horas, pero la situación o la enfermedad sigue ahí no adentro, cambia, ¿no? Exactamente. Entonces hay que quitar la emoción desde raíz. Hay que encontrar la raíz, exactamente. Oye, cuéntame algún caso de éxito que hayas tenido, que tú sabes que pasó, que tú lo hiciste, que tú fuiste parte de eso, pero que tú dices, sé cómo pasó, sé cómo funcionan las flores, pero me sigue asombrando esto. Pues bueno, yo creo que cuando yo empecé, que no te conté la historia, cuando yo empecé fue por una paciente que iba a tratamiento de acupuntura conmigo. Uh-huh. Entonces un día me llevó un libro de terapia floral y me dijo, doctor, ¿qué opina de esto? Y la verdad yo no tenía ni idea de terapia floral ni de flores de Bach y dije, pues ¿sabe qué? No conozco nada, consigo el libro, lo reviso y ya le doy mi opinión. Entonces cuando estaba leyendo el libro dije, wow, esto está muy interesante, me hizo clic inmediatamente, como que fue amor a primera vista. Uh-huh. Y entonces profundizando cada vez más en la terapia floral me di cuenta de todas las aplicaciones que puede tener y ya en la experiencia particular, por ejemplo, esta señora, cuando ya le dije sí, me parece que es una buena opción porque no la prueba, al final por lo que he investigado no le puede causar ningún efecto colateral o secundario, entonces pues si no le sirve tampoco le va a afectar. Y eso es algo muy importante, la terapia floral no tiene interacción con otros tratamientos, entonces si te equivocaste, entre comillas, y le diste una flor que no se supone que debería de usar la persona, o si a veces los niños agarran el frasquito y se toman las gotitas de la mamá, no van a morir, no les va a pasar nada, porque la terapia floral es para equilibrar, entonces no genera desequilibrios. Aunque no sean las flores específicas para ti, no te genera un desequilibrio. Entonces esta señora decidió tomarlo, estaba en un proceso de divorcio y empezó a recuperar la confianza. Entonces ella cada vez se notaba más segura, más confiada en el proceso, con menos miedo de perder, porque eso era algo que la frenaba mucho a tomar la decisión del divorcio. Y bueno, ese es un caso, fue mi primer caso y fue un caso muy exitoso, pero no porque la flor te haga el milagro de, ya me divorcié y no me dolió. No, o sea, la persona... Es más llevadero el proceso. Sí, exactamente, la persona pasó sus momentos difíciles, pero estuvo siempre con una sensación de acompañamiento, de seguridad, sobre todo de seguridad en sí misma. Entonces, cualquier situación que enfrentamos, mientras nos sintamos seguros de que contamos con nosotros mismos, se nos hace menos difícil. Voy a ocupar una palabra de moda, uh-huh. Pero ¿te empodera? Te empodera, de alguna manera sí. Yo creo que lo que te empodera en una terapia floral, en un tratamiento floral, es el reconocer que tú tienes todas las posibilidades. Al final, el creador del sistema de flores de Bach tenía esa como fundamento, o sea, él hablaba de que la sanación de las personas depende 100% de que la persona participe en totalidad en su situación, o sea, que se dé cuenta de lo que está realmente sucediendo y que se descubra capaz de tomar las virtudes que se necesitan para afrontar la situación. Entonces, por eso insisto, no es químico, es una situación completamente energética e interna de la persona. Oye, al ser energético todo este tratamiento y todas estas terapias, cuando yo doy mis cursos de péndulo, uno de los mapas que existen uh-huh. es las flores de Bach. Okay. Entonces con el péndulo tú estás preguntando cuál es tu emoción y tu situación y todo eso, pero te pasas al mapa del péndulo y ahí te dice la flor que se supone que tienes que tomar para la emoción que sale. Okay. Todo eso es a nivel vibratorio por el péndulo que estás checando y midiendo tu energía, uh-huh. tu compatibilidad o lo que tú estás necesitando traer o retirar de ti. Okay. Entonces ahí vuelvo a checar que es... No importa por dónde te metas a la sanación o a lo holístico, uh-huh. todo te lleva a lo mismo. Claro. ¿Ok? Entonces, esto es por vibración, como lo estás diciendo. Uh-huh. Yo tendría que ir contigo o con el péndulo lo puedo hacer. Bueno,
Yo creo que hay muchas formas de diagnóstico y de selección de las esencias florales. Y se valen al final todas. ¿Por qué? Porque se trata de sensibilidad. Entonces, por ejemplo, tú puedes, voy a dar muchos casos. Tú puedes tomar un libro de terapia floral, lo compraste en una librería X, y de entrada dices, mira, esta flor dice que es para la confianza y la seguridad en mí mismo, sí me hace mucha falta esa flor, voy, me la compro, me la tomo, y funciona. Esa es una buena forma de seleccionar una flor, porque estás leyendo toda la descripción de uso y de indicación de esa flor y el beneficio, y te identificas como necesario. La otra es que vayas a una terapia y entonces yo, escuchando tu relato, digo, pues le hace falta esta y esta y esta flor. O la otra es que sin platicar ni nada, tú me hablas y me dices, oye, necesito una fórmula, me llamo fulanito de tal y entonces tengo tantos años y me pasó esto. Y ya con esa información yo puedo hacer una selección de flores para ti. O puedo utilizar el péndulo, porque también en algunos casos lo utilizo como apoyo, para hacer una selección de otras flores adicionales a las que ya mi diagnóstico eligió. También lo puedes hacer a nivel vibracional con un método que yo utilizo de medición de flujo energético en los meridianos de acupuntura. Resulta que las esencias florales de Bach tienen una relación ya bien estudiada con cada uno de los 12 meridianos principales de acupuntura. Y eso se puede medir físicamente. Hay un aparato como el que se usa para medir el voltaje de las líneas eléctricas, de la instalación eléctrica, que te ayuda a medir en el paciente su flujo eléctrico en cada meridiano. Entonces tú puedes decir, mira, está bajo de energía del meridiano de riñón. Entonces, además de la acupuntura, o sea, las agujitas, por ejemplo, le vamos a preparar una fórmula de 3 esencias florales para apoyar energéticamente al meridiano de riñón. Entonces ahí estás ocupando flores de Bach, estás ocupando acupuntura y estás ocupando todo lo que es radiestesia. Aparte, entonces estás ocupando 3 terapias, bueno, tres herramientas distintas con 3 conocimientos distintos para un solo beneficio, que es una terapia personalizada. Exactamente. ¿Ok? Jacob, no se te ocurre ir a comprar las flores así. Hay que ir con el especialista, ¿ok? Ahorita nos va a pasar su teléfono. A menos que sea una emergencia, y a veces sí me hablan y me dicen, oye, no puedo ir a verte, necesito algo porque fíjate que mi hija tuvo un accidente hace ratito, entonces pues ni modo, o sea, a veces les digo, bueno, pues consigue en tal farmacia tal remedio y ya después nos vemos. Entonces esto es una consulta a distancia. También se puede aplicar consultas a distancia. También se puede aplicar. O sea, si tú estás aquí en la Ciudad de México, pero una persona está en Puebla o está en Tijuana o está en donde sea, tú le puedes dar una consulta a distancia. Así es. Y estás analizando su caso personalmente y ya sea que le digas, ve a comprar esto o te lo envío. Exactamente. Por ejemplo, tengo muchos pacientes gatitos y perritos en Guadalajara. Entonces me hablan sus dueños, me mandan un mensaje y oye, ya se le va a acabar la fórmula a fulanito. Entonces le preparamos su fórmula y ya sea que alguien va o viene de Guadalajara o se puede hacer por envío. Ya nada más es cosa de acordar con la persona cuál es el método de envío que quiere y cuál es el importe del envío. A veces no conviene, la verdad, porque sale más caro el envío que la fórmula, pero también... Pero ahí está pagando la seguridad con un terapeuta que conoce, que confía y que ya ha dado resultados en su familia. Entonces a lo mejor sí te va a costar 500 pesos, no sé cuánto cuesta mandarlo, pero estás seguro que va a funcionar, ¿no? Exactamente. Por la confianza que ya le tienes al terapeuta. Sí, la verdad es que esos pacientes, la verdad es que por eso me buscan, pero también afortunadamente... A veces sí tenemos contactos de confianza, o sea, otros terapeutas florales en otros lugares. Por ejemplo, tengo un amigo muy confiable en terapia floral que está en Torreón, entonces él puede hacer fórmulas para gente de por allá, o... Se van ayudando, vamos su red. Exactamente, vamos haciendo una red cuando se puede. Y es confiable porque él te está dando lo que tú necesitas por el terapeuta que tú conoces, en este caso tú, y te lo surten allá. Exactamente. Oye, está padrísimo. Está padre, ¿no? Está padrísimo. ¿Qué tiene que ver? He visto la sanación con tarot, con flores de Bach. Okay. Y con todo esto. ¿Cómo lo manejan? ¿Qué hacen? ¿Igual es vibratorio?
Es vibratorio. Si tú has alguna vez tomado una sesión de lectura de tarot, por ejemplo, ¿sí? Yo trabajo más con el tarot terapéutico, no adivinatorio, exactamente. Ajá. Aunque a veces no puedes evitar que salga algo, exactamente. Pero también existen unos oráculos, porque la diferencia entre el tarot y los oráculos es que el tarot es el mismo, nada más cambian los diseños, son los arcanos mayores y menores, etcétera. Y los oráculos, hay oráculos de 50 cartas, de 40 cartas, son más bien temáticos, entonces también sirven mucho. Hay unos tarots, unos oráculos muy lindos de arcángeles. Sí, yo trabajo con oráculos de colores. Ajá. Trabajo con oráculos de los ángeles, de los arcángeles. Y sí, la verdad es que están increíbles las respuestas que te dan de los pacientes, porque al final de cuentas esta es la vibración del paciente con la respuesta que sale de todo esto, más la intención, más lo que canalizas, pues ya es como el show completo. Exactamente. Entonces con las flores también pasa lo mismo. Hay unos oráculos que se han hecho de sistemas florales en particular. Hay un oráculo de las 38 remedios de Bach, hay oráculos de flores de California, de Mediterráneo, etcétera. Entonces, a nivel vibratorio también sirve como una manera de saber qué es lo que tu paciente necesita. Yo no soy de la idea de confiarte exclusivamente a lo que sale en un oráculo, por ejemplo, de flores de Bach. Porque, insisto, lo más interesante es indagar en el paciente a través de la entrevista para decidir qué es lo que necesita. Ok, supongamos que llega el paciente contigo porque quiere sanar X cosa, pero sus miedos o sus carencias o sus ganas de no sanar no te dice la verdad, o no te dice completamente todo lo que está pasando en su mundo, por miedo, por lo que sea, no te dice todo. Para empezar, no le va a pasar nada, porque las flores de Bach, si le diagnosticas mal, porque el paciente no te dijo completamente lo que está pasando o viviendo en su vida, no le va a afectar. No le va a afectar. Tal vez no incluyas las flores que más necesita, pero sí, definitivamente mal no se va a sentir o se va a poner. Entonces, sumamos que vas a sanar muchísimo más rápido si eres honesto y dices lo que está pasando, sumado a creer que vas a sanar, más tomarte tus flores de Bach. Claro. Eso sería la tercia perfecta para sanar rápido. Las ganas de querer sanar, el realmente decir lo que estás viviendo para poder llegar a un diagnóstico correcto, y las flores de Bach. Sí, y dentro de eso, asumir la responsabilidad en tu proceso. O sea, así como es tu responsabilidad ser honesto y confiar la situación tal como es, también asumir que depende de ti el aprovechar esa ayuda. Porque, insisto, si yo me tomo flores para el miedo, pero no asumo que en mí está el poder de enfrentarme a esa situación, entonces me puedo vaciar el frasco de flores para el miedo y no superar la situación que me asusta. Entonces, por eso unas personas sanan, otras no sanan, o unas sanan mucho más rápido, con la misma situación, por el hecho de que es con la actitud con la cual entran a la situación a limpiar esa emoción. Exactamente. Es como cuando vas al médico, que es algo que todos hemos hecho alguna vez, ¿no? Entonces, vas al médico y imagínate que no le cuentas todos los síntomas. O sea, que omites que tienes una comezón, porque te da pena, o porque qué va a decir, de dónde salió. Entonces, le dices cosas, pero no le dices todos los síntomas que tienes. Entonces, tu médico va a hacer su diagnóstico de la mejor manera posible. Hay médicos tan buenos que aunque omitas un síntoma, ellos ya saben lo que necesitas o lo que te está pasando. Te da un tratamiento, te prescribe ciertos medicamentos. Entonces, si tú no los compras todos porque no pudiste, o vas pero buscas un sustituto que sea más barato, o en lugar de tomártelo como él te dijo, se te olvida y te lo tomas con otra frecuencia u otra dosificación, o ya no vas a la consulta cuando te pidió que acudieras a los 15 días, entonces no es culpa del diagnóstico o del médico, o la enfermedad está muy fea, no, es más bien que no asumiste tu responsabilidad en tu proceso de curación. Entonces ahí sí hay que ser como, si ya quieres sanar, pues ya mejor di realmente lo que está pasando para sanar muchísimo más fácil. Exactamente. ¿Vas a sanar aún llevándote a la fuerza? Mi pregunta es, por ejemplo,
de que una persona que lleva a su hijo o lleva al esposo o lleva no sé qué, a que ve porque esta terapia te va a ayudar, porque no sé qué, y lo llevan a fuerzas y tú le das las gotas, entonces emocionalmente no quiere sanar. Así es. Va porque lo obligaron, porque lo chantajearon, por lo que sea, pero va, sin querer. Va a sanar, aún sin querer, va a sanar porque realmente está tomando flores de Bach. Sí y no. Pasa lo de los niños y las mascotas que te decía. O sea, ellos no saben ni siquiera por qué los papás les están dando esa fórmula o esas flores. Y mejoran o sanan. Pero cuando existe una franca oposición a participar, entonces no hay sanación. Y si hay, la reprimes tú solito en el inconsciente. O sea, haces todo lo posible para que no se vea o para que no suceda. Y sí he tenido casos así y la verdad es que siempre evito atender a personas que no quieren participar del proceso. Hay mucha gente que me dice, oiga, es que mi hijo se desvela mucho en la computadora y no se quiere despegar del teléfono, etcétera, etcétera. Y hay ciertas flores que te ayudan a ir rompiendo ese patrón, por ejemplo. Pero si llevas las gotitas y se las pones a escondidas en el agua, a lo mejor observas cambios, pero creo que ya es intrusivo la participación de los papás en ese caso. Entonces, sí va a tener mejorías el muchacho, pero creo que éticamente no es lo correcto. Es como, imagínate que te pusiera yo no unas flores, te pusiera yo un medicamento a escondidas en tu agüita, la verdad es que sería delicado, ¿no? Invasivo a mi persona y a mi decisión de querer estar en una terapia o no. Entonces, cuando yo sé que va a ser utilizada de esa manera, prefiero no, por mi ética. Yo no me gustaría que alguien me diera escondidas, aunque sean unas flores de Bach, pero no me gustaría que me las dieran escondidas. Sí, porque la mamá lo va a ver, o la esposa o el esposo lo va a ver como que te va a servir o es para tu bien, pero a lo mejor no es el momento, ¿verdad? Tiene que aprender su lección de vida y por algo está pasando eso. Exactamente. Y además, por lo que platicábamos, la participación de la persona en el proceso es la que da la curación definitiva. Quizás veamos que ese chico sí empieza a dormirse más temprano, como que va dejando un poco la tecnología en la noche y puede conciliar el sueño más fácilmente, pero no está él elaborando tal cual el proceso de decir, es que yo quiero eliminar esa conducta o ese hábito que no me está favoreciendo a lo mejor en mi rendimiento, en mi descanso o en otros aspectos de su vida. Marino, a enfermedades bien duras o bien difíciles, por ejemplo una diabetes o a lo mejor un cáncer o todo esto, ¿esta terapia es recomendado para ellos? Sí, como apoyo es muy recomendado. O sea, tú sabes que pacientes con esas condiciones de salud tan complejas, tan delicadas, tienen una cuestión emocional de fondo muy fuerte. O sea, además todo el sufrimiento que conlleva ir a los hospitales, que no los atiendan, el trato incluso de los médicos o la familia que ya está cansada de atenderlos o de acompañarlos. Todas esas cosas emocionalmente en el presente están generando situaciones que pueden abordar muy bien con la terapia floral para no adicionarlas al padecimiento que ya tienen. Y además, por ejemplo, en perros hay 2 casos de perros tratados con flores que sí han tenido mejoría física. O sea, yo lo que les he dicho a los pacientes, a los dueños de esos perritos, ha sido, no podemos así hablar de que ya se curaron por las flores. Seguramente hubo muchas cosas que participaron ahí, pero todo suma. Mayoritariamente fueron abordados con terapia floral y tuvieron una evolución muy favorable, insisto, porque son perros y porque no interfirieron en el proceso. En una persona con cáncer no me atrevería a decir lo mismo, pero sí creo que facilita mucho los procesos curativos, de recuperación. Emocionalmente te va a ayudar, y si emocionalmente estás bien, físicamente vas a estar mejor. Exactamente, te pone en otra disposición a vivir la experiencia de salud que tienes. Oye, pero qué interesante, porque al final de cuentas, si estamos hablando de que esto es una terapia energética y estamos hablando de que estás sanando emociones, entonces también podemos estar sanando emociones, bloqueos, carencias o creencias desde la niñez. Sí, claro. Y si nos damos un poquito más
¿Vidas anteriores? Bueno, depende de la filosofía que cada quien tenga, pero sí, o sea, yo creo que sin duda para quienes creemos en la reencarnación o en vidas pasadas o consecutivas, sabemos que podemos ir arrastrando memorias o situaciones no resueltas, incluso de vidas pasadas. No soy de la idea de que tengamos que profundizar y detallar tanto en vidas pasadas, porque con la que tenemos ahorita es suficiente, ¿no? Pero sí hay casos en los que de verdad te das cuenta que ese bloqueo no es de esta vida, o sea, no es actual. Y hay un sistema floral brasileño que yo amo, se llama Florais de Saint Germain. Y este sistema floral incluye ciertas flores, ciertas esencias florales en el kit que trabajan con memorias de vidas pasadas. Oye, eso a mí me encanta. Es muy interesante, hay una flor en particular muy interesante. Después les doy el nombre, pero sí no trabajas, se lo sacamos. Tenemos que pero trabajas con memorias de embalsamamiento, por ejemplo. Okay. Imagínate. Es que interesante, porque al final de cuentas estás tomando una ciencia, realmente algo físico, como es una flor, como es su esencia, como es todo el proceso por el cual llegó y lo hicieron a esencia, y estás sanando algo de tu niñez o estás sanando algo de otro lado. Más allá. Qué interesante. Así es. También existe, como la psicología transpersonal, también existen remedios florales que orientados hacia el trabajo de la psicología transpersonal se pueden utilizar. O sea, la terapia floral no es solo emociones, también puedes ir más allá de la psique. Ok, bueno, pues yo estoy feliz con esto y ya voy a ir al curso porque ya me gustó eso del Saint Germain, como maestro ascendido con esencia floral. Imagínate, Jacob, aquí vamos a andar, pero a todo lo que da. Todos luminosos. Cuéntame, ¿dónde te encuentro? ¿Dónde das terapias? ¿A dónde las das? ¿Das cursos? ¿Qué cursos? ¿Cuándo empieza? ¿Dónde está toda esa parte de Marino? Ok, bueno, en Facebook tengo mi página que se llama Marino Serra. Ok. Perdón que te interrumpa, a todo el programa han estado pasando tus redes sociales. Okay, y ahí la gente ya pudo haber ya checado tus redes sociales y mandarte de ahí un contacto. Pero dínola, ¿cuáles son? Es Marino Serra en Facebook, tengo mi correo que es consulta.marinoserra@gmail.com o mi WhatsApp, solo mensajes, 5566-777843. Ok, entonces ahí por todos estos medios te podemos localizar para hacer una cita para una terapia. Para una terapia. ¿Tú físicamente estás en la Ciudad de México? Estoy en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte. Ok, entonces te podemos ver en la colonia Narvarte, previa cita para llegar a una terapia contigo. Así es. Ok, y si yo quiero aprender todo esto de terapias, de toda esta terapia de flores de Bach, ¿das cursos? Sí, doy 2 diplomados. Les puedo mandar toda la información a quienes me escriban por el correo o por el WhatsApp. Van a empezar en marzo. Aquí tengo las fechas. Claro, adelante. Tenemos uno que comienza el lunes 30 de marzo, que es un diplomado de terapia floral, flores de Bach y las teorías de Kramer, que es toda una revolución porque Kramer habla de aromaterapia, acupuntura, cromoterapia y aparte la terapia floral de Bach. Y el otro curso empieza el miércoles 18 de marzo, es también de terapia floral y algo muy interesante que son las 5 heridas que impiden ser uno mismo. No sé si has escuchado hablar de esa teoría. No, pero sí voy a investigar porque suena muy padre. A ver, cuéntame, la primera es ¿cuánto tiempo, qué días son y cuánto tiempo dura? Ok, el de terapia floral es los días lunes de 19:30 a 21 horas y son 10 módulos, son 4 clases semanales, o sea, 10 meses en total. Y el otro diplomado es de los miércoles de 17:30 horas a 19 horas, también son 10 módulos, una clase semanal, o sea, son formaciones profundas, no es para que seas un experto y totalmente con el conocimiento. Exactamente, sí. La idea es que si vas a dar una terapia, la puedas dar muy bien. Con conocimiento y con experiencia y con un maestro certificado y con un maestro que te sigue guiando y todo, exactamente. ¿no? Ok, pues Marino, yo creo que
esto es nada más hablar como de la puntita del iceberg de todo lo que son las flores de Bach, porque realmente las flores de Bach son muchísima información, nada más de cada una. Sí. Ahora una plática rapidita, pues bueno, no fue nada más, es darnos a conocer que existe esta terapia y que puede sanar muchísimas cosas físicas, emocionales y espirituales. Que te puede levantar de una depresión, que te puede ayudar en la sanación física de algo, pero sobre todo que hace tu vida más llevadera y hace el proceso más fácil. Así es. Ese es el objetivo de las flores de Bach. Ese es el objetivo. Ok, y aunado a que tú ocupas la acupuntura y aunado a que tú ocupas otras muchas terapias, por eso hace tan fuerte y tan exitosa tu terapia. Así es, gracias. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron. Muchísimas gracias, Jacob, por tu trabajo del día de hoy. Gracias. Y un saludo a mi papá, a mi mamá y a mi hermano que nos están viendo. Los amo con todo mi corazón y nos vemos la siguiente semana en un programa nuevo de Energía Sanadora, Energía de Amor. No se les olvide que ya tenemos a la venta nuestras lociones de ángeles, que ya las pueden encontrar en varias tiendas aquí en la Ciudad de México y se pueden ir también a provincia o a otros lugares. Yo soy Alfonso Gutiérrez y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.